otro más por acá. Si se fijan, ya como les iba comentando, hay otra puerta que se va a activar. De hecho ya se activó. Bueno, esto de esquivar de esta forma, igual hay que tener un poco de experiencia para lograrlo. Si no, pues tienen que utilizar más balas. Fíjense que estos esquives son casi... Hola chicos, les habla Speed. El día de hoy vamos a jugar el episodio sin salida de The Ghost Survivor, Resident Evil 2. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Básicamente sobrevivir a una horda de 100 zombies. Si se fijan, este policía estaba o estuvo al comienzo de lo que corresponde a la historia principal, ¿ya? Se lo encuentra básicamente Claire Redfield y Leon Scott Kennedy, ¿ya? Donde, al sorprenderlo, un zombie lo muerde al final del pasillo derecho, justamente atrás de nosotros. Y este, bueno, lamentablemente muere. Y como la gracia de estos DLC es explicar qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sobrevivido, pues, bueno, aquí lo tienen. Bien, al comenzar entonces el episodio nos enfocamos en la puerta principal para evitar que vayan entrando esos zombies. Muy importante tener buena puntería y fijarnos que la retícula del arma siempre se compacte lo más posible, porque así tenemos mayor probabilidad de hacer un daño crítico, ¿ya? Y eso es lo que sucede cuando le explota la cabeza a los zombies, ¿ok? En definitiva, todo esto se traduce a mayor daño. Bien, entonces como les iba comentando, tenemos dos puntos, el de la entrada principal y este que acabo de atender ahora. Bueno, al encargarnos de esos 8 zombies, vienen dos más por acá, pero voy a tener mucho cuidado con el segundo, ya que si se fijan tiene una mochila explosiva. Ya, todo esto lo vamos a aprovechar al máximo porque quiero que me la dropee justo en este punto al final de este pasillo, porque lo vamos a utilizar dentro de muy poco. Bien, nos ponemos en posición, apuntamos nuevamente al acceso, a uno de los accesos, porque son dos. Ahora vienen dos puntos consecutivos, o sea, ya sé que vienen un par por la derecha, pero tengo que salir de aquí, así que trato de marearlos, me cambio de posición y ya los acumulo todos desde una dirección. Siempre debemos acomodarnos de la mejor manera posible, porque al momento en que nos sentamos acorralados, incómodos, esto se acaba y empezamos a perder la ventaja que hayamos obtenido hasta el punto que nos ocurra esto, ¿ok? Así que bueno, si se fijan, también nos dropean mochilas con ítems, ¿ya? Donde en este caso obtuvimos una lanza descargas, pero eso no importa porque básicamente yo voy a seguir con la pistola. Voy a ahorrar lo que más pueda porque son 100 zombies y nosotros aquí encerrados. Bien. Bien. Siempre va a llegar un punto en que nos vamos a sentir más acorralados, así que voy a tratar de avanzar, esquivar. No lo logré, para eso tenemos una de las granadas cegadoras. Idealmente guardarlas porque más adelante les pueden servir mucho más, pero en mi caso sencillamente la aproveché para hacer explotar esa mochila junto a todos los zombies del radio. Bien, recuerden que tenemos otra mochila que al final que todavía no hemos utilizado. Ahora vienen zombies con alguna especie de gas. Muy importante esta parte porque nos podemos infectar y eso nos va reduciendo la movilidad. Así que, como les digo, apunten lo mejor posible para obtener daño crítico. Bien. Yo entiendo que este desafío suele ser un poco agobiador porque claramente tenemos muchísima presión. Este cuarto zombie de la puerta, asegúrense de deshacerse de él antes de que se cierre, porque si no está golpeando y nos va a acorralar, porque ahora vienen bastantes zombies por la puerta principal. Así que de esta manera tenemos los accesos controlados. A la izquierda, si se dieron cuenta, hay otra puerta que aún no se abre, pero más adelante se va a abrir y vamos a tener que lidiar con eso. Así que mucho cuidado. Por eso les digo que el tema del ahorro de balas es muy esencial en esta partida. Bien. Bueno, igual no hay que abusar tanto de la pistola porque aunque sea arma infinita nos pueden ir acorralando y la idea es ganar espacio.
para eso debemos utilizar las otras armas. Pero igual me gusta la pistola, porque me gusta estar sobrado de armas y poder indicarles en qué momento es más óptimo usarlas. Pero, como les digo, si se sienten agobiados, vayan usando los recursos que necesiten, pero tampoco se excedan, porque si no, no nos va a alcanzar para terminar esta partida. En el fondo, el propósito de esta partida es poder mostrarles que utilizando poco igual podemos llegar hasta el final. En el fondo, cumplir nuestros objetivos. Así que voy a tratar de llegar con la mayor cantidad de recursos al final para que vean una estrategia consistente de cierta forma, y así ustedes vayan teniendo mayor permisividad y bueno, vayan logrando este desafío. Bien, ese dropeo fue esencial para deshacernos de muchos zombies simultáneamente. Yo abuso mucho de esto. Ustedes también deberían hacer lo mismo si quieren completar este desafío. Si están aquí solamente para divertirse, también está bien, no pasa nada, que es uno de los objetivos principales de este tipo de capítulos. Bien, claramente ese no lo sentí. Si se fijan, es un cabeza pálida, un regenerador. Mucho cuidado con ellos porque, bueno, el mismo nombre lo dice. Bueno, no es un regenerador propiamente tal, porque esos son los de Resident Evil 4, pero se llaman cabezas pálidas. Igual es casi lo mismo porque se va regenerando de los disparos que nosotros les vamos haciendo. Entonces, en el fondo tenemos que entregarle el suficiente daño como para que no puedan regenerarse, valga la redundancia. Así que es ahí donde entran las armas más avanzadas. El lanza descarga, que lo tenemos a full, es una muy buena alternativa para poder emplearlo contra ellos, porque al momento en que la descarga llega a su clímax, ellos caen a piso inmediatamente y no tienen ninguna chance de sobrevivir, ¿ya? Otra buena arma es la metralleta, ¿ya? Que creo que hasta el momento tenemos 50 balas, ¿ya? Voy a ir aprovechando ambas armas para que vayamos viendo de la mejor manera cómo podemos enfrentarlos, ¿bien? También a los zombies con armaduras, que se fijan al principio no tenían y ahora ya van teniendo armaduras, es una muy buena alternativa darles con el lanza descarga, porque así no perdemos tanto tiempo disparándoles y nos deshacemos rápidamente de ellos. Bien, aquí otro más por acá. Si se fijan, ya como les iba comentando, hay otra puerta que se va a activar. De hecho ya se activó. Bueno, esto de esquivar de esta forma igual hay que tener un poco de experiencia para lograrlo. Si no, pues tienen que utilizar más balas. Fíjense que estos esquives son casi perfectos, pero es muy difícil lograr ese dominio de esquive, así que yo recomiendo en esas instancias utilizar o abusar más de el lanzallamas, porque cuando se encuentran acumulados esos zombies podemos ir reduciendo un poco los espacios y así nosotros ganamos más terreno para poder esquivar, ¿ok? Bien, este 80 de combustible que me queda lo voy a ocupar dentro de breve porque necesito los slots y hacer un cambio de munición, así que lo más probable es que, claro, necesito el lanzacohetes. Justamente aquí tengo una buena instancia para poder utilizarlo. Bien, entonces ahora lo descarto, ¿ya? Y ahora sí vamos a experimentar con este cabeza pálida y el lanza descargas. Fíjense que los paraliza y les hace un instant kill. Sí es más lento, pero también corremos el riesgo de que nos agarren. Pero me voy a dar la vuelta completamente, les voy a hacer la 314 y aprovecho ese destello para hacerles explotar la mochila y así mismo nos deshacemos de cada uno de estos enemigos. Bien, ahí va un segundo cabeza pálida y si se dan cuenta estamos expuestos a que nos agarren, pero miren, estamos bien acorralados. Entonces, bueno, este lanzacohetes nos va a ayudar demasiado cuando ya estemos completamente rodeados. Bien, si se fijan, disparé justo al piso a mis pies
y el daño no me afectó. Por lo tanto, es una muy buena forma de utilizar el lanzacohetes. ¿Ya? Cuando estemos rodeados y haya un cúmulo de zombies importante, pues usarlo de esta forma. Así despejamos completamente el área y se nos hace mucho más fácil. ¿Okay? Bien. Finalmente estamos infectados. ¿Okay? Ya. Esto suele pasar por no disparar en el momento que necesitaba disparar. Bien. Aquí no pasa nada. Sí o sí me iban a agarrar porque no podía esquivar, ya que estoy rodeado por adelante y por atrás. Pero no importa. Aquí lo que queremos es dispararle al zombie a la mochila. Y ya que están todos juntos, muchas muertes dentro de un mismo punto. Eso es básicamente lo que tenemos que lograr. Por lo tanto, es muy importante. Bueno, no fallen balas, chicos. Pero me acabo de dar un lujazo, dispararle a la montaña. Y bueno, un segundo lujazo también porque acabo de desperdiciar una mochila de explosivos. Si se fijan, esa cabeza pálida cayó a piso porque le puse muchas balas encima con la metralleta. Esa es otra forma de eliminarlos. Bien. Ahora yo hago estos esquives para que los zombies se vayan posicionando de cierta forma y poder darles mucho más daño con el lanzallamas, porque mientras más juntos estén, pues más aprovechan estas municiones, ¿ya? Y la idea es que estemos sobrados de recursos en todo momento. Bien, creo que me quedó un cabeza pálida, pues seguimos dando fuego. Miren cómo suenan esas puertas, están saliendo constantemente por los 3 puntos. Y esto se está poniendo bien complejo, pero si se fijan en la cantidad de muertes, ya llevamos 79. Así que nos quedan solo 21 zombies por eliminar. Bien, rodeados por la izquierda, rodeados por la derecha. Cuando suceden estas instancias no pasa nada. Si me pasa a mí, también les puede pasar a ustedes. Pero bueno, esta es la gracia del lanzacohetes. Lo utilizamos de la mejor forma posible. Y aparte acá obtuvimos una escopeta. O sea, tengo una escopeta, tengo un lanzadescargas. Bueno, por estar explicando me acaban de morder estúpidamente. Bien, pero no pasa nada. Siempre hay un margen de error, como les digo. Aparte que... bueno, ahí ya con la cantidad de balas que tenemos ahora, sí o sí el desafío se nos hace un poco más fácil. Bien, ahí yo combiné escopeta con metralleta, ya, la MQ, porque nos quedaban pocas balas de la misma y en este caso me quería deshacer de ella para tener un slot y agarrar una completamente cargada. Ahí vienen 2 cabezas pálidas más, pongan atención, me gasto un cargador entero en estos 2 primeros. Ahora para el tercero, como tiene el pecho descubierto, voy con la escopeta, le apunto plenamente y ya tenemos ese acceso libre para poder posicionarnos y recibir los que vienen por las otras 2 puertas delanteras. Bueno, yo sé que hablo demasiado, chicos, pero es que tengo que ir explicando cada cosa que sucede porque así van entendiendo y pueden desarrollar una estrategia mucho más consistente, ¿ya? Fíjense, un conteo de 89, 90, 99 muertes. Wow. Qué manera. Ahí me sentí acorralado completamente, pero siempre si podemos esquivar de la mejor manera debemos hacerlo, porque que no nos pase que vengan de todos los puntos y no tengamos margen para esquivar, porque es ahí donde vienen los agarres consecutivos y si no estamos preparados probablemente, como les digo, puede pasar esto, ¿ya? Pero bueno, de igual manera me voy a aprovechar de esta instancia, voy a ganar espacio y hora de utilizar el lanzadescargas con los últimos enemigos. Bien, ya logré ganar el espacio que necesitaba, así que sí o sí el desafío es nuestro. Ahora fíjense que los zombies tienen gas infeccioso, tienen armadura, o sea, típico de un término de capítulo y de, bueno, tratar de perjudicarnos nuestro desempeño. Pero bueno, de esto se trató todo este desafío, chicos. La gracia es desarrollar una estrategia consistente, aprovechar los recursos del escenario y siempre estar controlando los 3 puntos de accesos al momento de poder resistir, ¿ok? Bien, eso ha sido entonces el capítulo de hoy.
Ya creo que nos estaría quedando uno más de las misiones secundarias de Resident Evil 2, probablemente en un par de semanas o quizás la próxima se los estaré trayendo, de esta forma completar nuestra serie de capítulos. Bien, aquí arriba te dejo la lista de reproducción donde puedes encontrar algunos otros capítulos relacionados. Así que chicos, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente. Gente, les habla Riot. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.